Bueno, ahora estamos con Juan Pablo, consultor en biogestión, tecnologías convergentes, gerencia ambiental y de calidad. Juan Pablo, nosotros lo escogimos a usted por tener un perfil tan amplio. Nos interesa mucho su conocimiento acerca de las tecnologías que se implementan para el uso del petróleo y Ujú. queremos saber primeramente a qué se dedica actualmente. Hola Germán, muchas gracias por la invitación. Actualmente yo me desempeño como investigador en el tema de la biogestión, que es la aplicación de las ciencias de la vida, la implementación de tecnologías de vanguardia, todo esto orientado a la administración empresarial. En este momento estoy liderando a Globus Biogestión, mi empresa de consultoría en estos temas, tecnologías convergentes y gerencia ambiental y de la calidad, tal como lo indicaste en la presentación. ¿Conoce el concepto de energía renovable? ¿Qué sabe sobre ello? Bueno, las energías renovables, hay que tener en cuenta una cosa, que hacer una distinción que generalmente las personas cometen un error al respecto. Energía renovable no es lo mismo que energía alternativa. Ojo con eso, porque muchas veces he escuchado que se usa indistintamente estos dos términos y ello es incorrecto. Por un lado, las energías renovables son las que parten de recursos que la naturaleza puede regenerar fácilmente o en ciclos o periodos de tiempo cortos. Dentro de las energías renovables, entonces tenemos, por ejemplo, la energía solar, que sería la misma fotovoltaica, tendríamos la energía eólica, tendríamos, por ejemplo, la energía mareomotriz. A diferencia de lo que serían estas energías alternativas, que son o renovables o no renovables, pero que están en fase experimental. Entonces, con esa pregunta me parece pertinente hacer dicha diferenciación. En lo largo de su vida ha generado proyectos que partan de esta misma base. Sí, básicamente, pues cuando me encontraba haciendo la especialización en gestión ambiental que hice, primeramente hice una investigación de lo que es el metabolismo de la ciudad de Bogotá. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a hablar ya de economía azul y empezamos a meternos en este tema de las energías renovables y energías alternativas, encontramos que todos los ciclos que hay en las ciudades se pueden asemejar al metabolismo de un organismo, por ejemplo, el cuerpo humano. Entonces, cuando uno hace ese análisis de ese metabolismo, encuentra que hay inclusión de masa y energía, hay una transferencia que luego después genera unos residuos, digámoslo, o unos subproductos de esa masa y de esa energía. En ese estudio de metabolismo, entonces, estaba analizando la viabilidad de implementar energías alternativas, en este caso se aplica el término, como lo eran las hojas para fotosíntesis artificial, el biodiesel proveniente de grasa animal y también estábamos hablando de algo de baterías dulces, que ahora pues con la maltodextrina, que es un compuesto que está presente, por ejemplo, en las proteínas que las personas ingieren para ir al gimnasio, se están desarrollando baterías, por ejemplo, para dispositivos móviles. Entonces, digamos que ahí encaminé algunos de mis estudios al respecto. Juan Pablo, ¿y dónde usted adquirió todos esos conocimientos? Bueno, básicamente, pues por la investigación que llevo a cabo en el tema de la biogestión, pues he tenido que estudiar primeramente acerca del metabolismo de los organismos a distintas escalas y de distintas especies. Y por otro lado, pues por parte de las tecnologías convergentes, he estado estudiando diversos bioprocesos en donde pues de ahí de esos bioprocesos se pueden derivar la instrumentación, el diseño y la creación de múltiples tipos de estas energías. Recordemos que eh, muchos avances tecnológicos, incluyendo las energías de vanguardia de los seres humanos, están bioinspirados. ¿Eso qué quiere decir? Que se trasladan lo que son las dinámicas que hay en los ecosistemas y en los organismos
a la implementación de tecnologías, de desarrollos tecnológicos en pro de la evolución de la humanidad. Juan Pablo, ¿cuáles han sido sus experiencias más cercanas con la energía renovable? Bueno, Germán, retomando nuevamente el concepto de las tecnologías convergentes, desde la nanotecnología he hecho investigación acerca de dos energías renovables específicas. La primera es la fotovoltaica, que es la que comúnmente se conoce como paneles solares, en donde lo que hacemos es transformar la energía solar en energía eléctrica. Resulta que pese a que esta industria ha generado incrementos sustanciales en lo que es su influencia para el desarrollo económico de algunos sectores industriales, se ha encontrado algunos problemas. Por ejemplo, los de silicio, que son los que se venden comúnmente, tienen cierta toxicidad en su disposición final. Por ello, se desarrollaron otros que se denominan los de película delgada, los cuales prometen ser menos contaminantes. Hay como una sustitución ahí de, digamos, de componentes base para esos paneles solares. Lo que pasa es que con estos de lámina delgada, de película delgada, los rendimientos son muy bajos. Entonces, por ejemplo, yo podría prender una lámpara de una habitación con un panel solar de esos, pero no, por ejemplo, darle iluminación a un centro comercial. Y es que lo que se pretende con estas tecnologías es que tengan un posible escalamiento desde lo de laboratorio hasta lo industrial, sectorial o, por qué no, para darle luz a una ciudad completa. Entonces, desde la nanotecnología, para los paneles solares, se ha encontrado, por ejemplo, técnicas que lo que van a permitir es minimizar el problema que hay en las junturas. Las junturas es que los paneles solares funcionan como un sándwich, hermano. O sea, hay como unas capas que se van superponiendo como si fuera un sándwich, pero entonces, ¿qué pasa? Que en esas capas a veces se presentan problemas de conductividad eléctrica porque digamos, esos electrones van a tener que saltar unos huecos muy grandes en ese sándwich. Entonces, ahora hay técnicas para que en vez de como un sándwich funcionen como unos dientes que se acoplan de esta manera. Eso se hace a través de una técnica que se llama el Focused Ion Beam, por ejemplo. Y hay otro material que por bioprospección se está determinando que es muy bueno para esos paneles solares, que es la perovskita. Como segundo, he trabajado la parte de nanotecnología para la termoelectricidad, que es la transformación de calor en energía eléctrica. Esto es muy bueno para aprovechar, por ejemplo, todo ese calor que se disipa en los procesos industriales. Ahí lo que se ha encontrado, por ejemplo, otra técnica que se llama el Spark Plasma Sintering, que es para generar materiales 3D nanoestructurados, es decir, que son materiales que son como un bloque a simple vista, pero que cuando uno se acerca a nivel nano se da cuenta que tiene mucha porosidad. Esto va a permitir que un material que tiene buena conductividad eléctrica minimice la conductividad térmica, dado que esa relación es supremamente importante para este tipo de energía. ¿Considera usted que el petróleo tiene un impacto ambiental grande? Efectivamente, Germán, porque digamos que normalmente lo que se ve es el factor de bioacumulación del petróleo, entonces ahí es cuando vemos en los noticieros estas imágenes desastrosas donde un buque, digamos, sufre un accidente en mar abierto y entonces se derrama todo este petróleo, entonces vemos las imágenes típicas de eh, el ave migratoria cubierta de petróleo con esa bioacumulación, cangrejos que mueren y este tipo de cosas. Pero es que eso es solo uno de los impactos que deja el petróleo. Hay otros impactos, por ejemplo, desde su extracción, podemos ver que se genera contaminación de lo que es la capa freática del suelo, que es precisamente ahí donde están contenidas las aguas subterráneas que se empiezan a mover por debajo de la tierra, pues eso empieza a irrigar fuentes de agua potable como puede ser el agua que sale de nuestro grifo. Otra cosa es el impacto social que generan las explotaciones petroleras, donde muchas veces en esas concesiones pues se generan unas regalías que pueden utilizar los países para
otros temas, pero realmente se genera mucha pobreza alrededor de esas explotaciones. Entonces, no hay solo impacto ambiental alrededor del petróleo, sino también hay un impacto social. Entonces, es importante tener en cuenta todo esto. Bueno, Juan Pablo, ¿y sabes si actualmente Colombia se maneja algún tipo de energía renovable? Efectivamente, resulta que hay unos sistemas que se llaman los mecanismos de desarrollo limpio. ¿En qué consiste esto? Esto es una forma en que los países desarrollados pueden invertir en los países en vías de desarrollo. Entonces, voy a ponerte un ejemplo hipotético. Supongamos que una gran multinacional en Estados Unidos está contaminando impresionantemente. A estas empresas se les pone una cuota y esa cuota se puede solventar redireccionando recursos en este tipo de países para desarrollar energías renovables. Entonces, dentro de esos mecanismos de desarrollo limpio se pueden citar varios. Por ejemplo, tenemos el parque eólico en La Guajira, donde ya se está implementando pues estos aerogeneradores, intentando dar una oferta enérgica a escala macro. Y, por ejemplo, tenemos que de ahí parte los transmilenios híbridos en Bogotá. Eso es parte de todos estos programas de manejo de energías renovables. Juan Pablo, ¿cree que el país debería seguir optando por un modelo energético a partir del petróleo? Yo pienso que el petróleo tiene sus días contados. Si bien me parece, aprovecho la ocasión como para dar una opinión crítica, pienso que hay una doble moral acerca del petróleo, es decir, es que el petróleo no solo es la fuente de energía, el petróleo es base, por ejemplo, para hacer múltiples polímeros, ¿verdad? Desde las Crocs, por ejemplo, que se puede poner una persona en el sector hospitalario, todos esos son derivados del petróleo. Pero digamos que como fuente de energía ya se está viendo una disminución en su consumo. Los precios del petróleo, por ejemplo, en épocas de pandemia, se vieron afectados. Entonces, hay que empezar a migrar paulatinamente a otras formas de energía. Y por paulatino me refiero a que el petróleo no se puede acabar de la noche a la mañana, pues su utilización, sino que tiene que ser un proceso debidamente con una transición suave hacia esas nuevas formas de energía. Pero es que démonos cuenta que, por ejemplo, algunas empresas como Petrobras, por ejemplo, ya le están apostando, digamos, a biocombustible a partir de las algas, por ejemplo. Entonces, las mismas empresas de petróleo son las que se están encargando ya a migrar, porque ellos no van a cambiar de manos dejándole el negocio a otros. ¿Es viable cambiar el modelo energético en Colombia? ¿Cree que tenemos los recursos necesarios para hacer esto? Yo pienso que los recursos sí están. Lo que hay que hacer es debida utilización, digamos, de las partidas presupuestales. Si te das cuenta, Germán, por ejemplo, nosotros tenemos buena biodiversidad para empezar a hacer una prospección en el uso, digamos, de combustibles a partir de las plantas. Ya tenemos, digamos, este biodiesel por parte de la palma de cera. Ahora se está trabajando ya con las microalgas para generar a través de un proceso que se llama la transesterificación, generar también biocombustible. Ya estamos avanzando, por ejemplo, en la resolución de energía por celdas de hidrógeno y este tipo de cosas. Lo que sí se requiere es, como te indicaba, que haya una buena destinación de los recursos financieros al escalamiento, como te indicaba anteriormente, de la fase de laboratorio a una fase industrial que pueda beneficiar a todo el país, dado que algunas técnicas requieren pues avances, digamos, en nanotecnología, este tipo de cosas. Entonces hay que tener, por ejemplo, los microscopios adecuados, ¿sí? Entonces es necesario para poder llevar también unos estándares de calidad, porque no solo es generar el descubrimiento, sino generar procesos continuos que tengan unos estándares de calidad convenientes.
¿Qué beneficios trae para el usuario la implementación de energías renovables? Bueno, para el usuario, eh, si se escala correctamente las energías renovables, por el hecho de que son recursos que no son tan finitos, y digo no son tan, porque pueden ser recursos que la naturaleza renueve con mayor velocidad, pero que no sean propiamente infinitos. Si se hace buena gestión de esto, el primer beneficio para el consumidor final son los precios. Porque si hablamos de recursos que son abundantes, son recursos que se van a poder ofrecer a menor precio. Primero eso. Segundo, para las personas, digamos, no para el consumidor final como tal, pero sí para la sociedad, el hecho, por ejemplo, de la disminución en los índices de toxicidad atmosférica, de la toxicidad en las fuentes de agua. O sea, podríamos estar hablando de energías que son más limpias. Si bien no son 100% limpias, sí van a disminuir ese tipo de externalidades. Básicamente sería eso, para mí esos dos beneficios. Uno en la parte ambiental por la minimización de la contaminación y otro por poder ofrecer unos precios más cómodos y que no estén tan viciados con tarifas internacionales como lo pueden estar viciados bajo muchos intereses los precios internacionales del petróleo. Y ahora bien, Juan Pablo, ¿por qué beneficiaría al medio ambiente la implementación de un sistema de energía autorrenovable? Bueno, en la parte de la gestión ambiental, ¿por qué habrían beneficios ahí? Por ejemplo, para las empresas habría disminución de los costos energéticos en los procesos. Mira, Germán, resulta que hay algo que, digamos, comúnmente no se observa en los productos y en los servicios, pero es que para que tú puedas construir cualquier cosa a nivel empresarial, ese producto absorbe energía. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un celular, ese celular tuvo que habérsele impreso cierta energía para poderlo fabricar. Es decir, que a nivel de procesos industriales, algo que consume muchos recursos financieros es la energía. Entonces, el hacer esta energía sustentable, primero va a favorecer eso, que la producción de los bienes y los servicios tengan esa minimización de presupuesto en energía. Lo segundo es también los ahorros financieros en la disposición final de residuos. Cuando nosotros hablamos de energías limpias, como te indicaba, si bien no son 100% limpias, sí van a permitir que no se tenga que destinar demasiados recursos en términos de mitigación de impactos ambientales. La otra cosa es el salirse de esa fuerte dependencia que tienen las sociedades a los hidrocarburos. Hermano, es que date cuenta que los hidrocarburos es un sector económico muy fuerte que genera dependencia de muchos otros sectores industriales. Entonces, esa fuerte dependencia marca precisamente las diferencias económicas, por ejemplo, entre países de primer mundo, quienes son los que finalmente purifican ese petróleo que nosotros mismos le vendemos y pues eso genera, digamos, unos términos de intercambio desfavorables para nosotros, ¿cierto? Nosotros les mandamos el petróleo crudo, ellos lo procesan, nos lo devuelven y lo venden más caro. Entonces, el poder desarrollar energías autosustentables en donde una empresa, una finca, tome del ecosistema circundante local, pueda generar energía y que no sea solo para autoconsumo, sino que sirva para la sociedad, pues eso va a liberarnos de esa dependencia, de esas economías de escala. ¿Cuál cree que sería el impacto económico para los grandes inversionistas a partir del cambio de modelo energético? Bueno, el impacto económico, mmm, yo lo vería en dos etapas. A corto plazo, desfavorable, pero a largo plazo, favorable. ¿Por qué lo veo desde esta dinámica? A corto plazo, los inversionistas van a tener que eh, deshacer una parte, digamos, de sus inversiones, de lo que han invertido, no sé, en avances de gas natural, explotación de hidrocarburos, este tipo de cosas, para acondicionar y adaptar la empresa
digamos, a esas nuevas formas de energía. Y por acondicionar me refiero, por ejemplo, que tengan que adquirir nuevas máquinas, que instaurar nuevos protocolos, estándares de calidad, ese tipo de cosas. Entonces, sí es una inversión adicional que va a tener que hacerse, pero a largo plazo se va a favorecer. ¿Por qué? Porque las energías renovables tienen una característica y es que se ha comprobado que el costo por kilovatio consumido es inferior. Es decir, yo hago una inversión inicial, pero más adelante la energía que se va a consumir de ahí va a ser proporcionalmente menor en términos de dinero que tengo que sacar por kilovatio consumido. Ahora bien, en Colombia, por ejemplo, hay una legislación en donde para este tipo de energías renovables como incentivo, uno, si es proveedor de esa energía al sistema eléctrico nacional, es decir, uno puede vender la energía al gobierno, eso es algo que no todo el mundo sabe. Si nosotros desde las energías renovables podemos hacer eso, pues incluso ahí también podríamos estar hablando de que el migrar a esas nuevas formas de energía se constituya en un activo, en una fuente de ingresos para esa empresa. Muy interesante esto, Juan Pablo, pero ¿qué opinión tienes sobre el proceso para la extracción del petróleo denominado como fracking? Bueno, la verdad, mmm, no quisiera tener un discurso muy polarizado, dado que, por ejemplo, en países como Colombia, alrededor del fracking, hay gran polarización, digámoslo también desde la perspectiva política, no solo desde la perspectiva ambiental. Sin ánimo de polarizar mi opinión personal, pienso que el fracking tiene algunas desventajas. Primero, afecta el comportamiento normal de las placas tectónicas del suelo. Esto quiere decir que podría generar mayor inestabilidad y ante un acontecimiento tipo un terremoto, pues entonces habría mayor vulnerabilidad ambiental. Lo segundo es las grandes cantidades de agua potable que se desperdician en el proceso de fracking. Eso es inimaginable. O sea, mejor dicho, con lo de una explotación de fracking podríamos darle agua por ejemplo, personas que viven cerca a los desiertos o lugares donde el acceso a agua potable es difícil, que eso sería un uso primordial para esas fuentes hídricas. Lo tercero es la contaminación que se da de compuestos que se van difuminando por debajo de la tierra, ¿verdad? Porque es que eso no es como que yo solo ataco la roca, ella explota, extraigo el petróleo y ya. Ahí se van liberando gases, se van liberando cosas que también se van disipando por todo ese suelo y recordemos que por debajo del suelo son otros ecosistemas. Ahí hay gusanos, hay insectos, entonces uno también está afectando esos ecosistemas. Entonces, el fracking, digamos que es una forma de dejar totalmente seco el suelo, digamos que es como una manera de optimizar el proceso de extracción, pero a mi parecer deja unos efectos colaterales de gran importancia. Juan Pablo, ¿qué implica importar nuevas formas de energía renovables? Bueno, esa pregunta es importante porque tiene muchas ópticas desde las que se puede ver. Primero, uno de los problemas en cuanto a desarrollos tecnológicos en Colombia muchas veces no es por la falta de talento. Digamos que acá hay ciertamente en algunos campos buena capacitación científica. El problema es que cuando se requieren tecnologías a importar en esos nuevos desarrollos, nuestra moneda no favorece. Entonces ahí entran estos temas de devaluación y revaluación respecto a la moneda. Y es que cuando uno desea escalar, por ejemplo, en este tema, energías renovables, digamos a un nivel macro, se requieren altas inversiones, pero si eso requiere de muchas importaciones, el endeudamiento se puede volver excesivamente alto, dado que pues nuestra moneda nos desfavorece respecto al dólar. Por otro lado, pues hay buenos desarrollos que se han hecho en otros países, específicamente conozco los desarrollos en energías renovables que ha hecho el Instituto Fraunhofer de Alemania, que ellos tienen unos desarrollos muy interesantes, por ejemplo, en algo que también se llaman las baterías redox, el cual promete
digamos, buenos índices de almacenamiento de energía para lo que sería la energía eléctrica. Son como unas pilas inmensas, las cuales podríamos, por ejemplo, utilizar para ahorrar energía en caso de que en países trópicos como nosotros, que tenemos casos como el fenómeno del niño, etcétera, podríamos para esos cambios estacionales aprovechar ese tipo de tecnologías. Entonces, en resumidas cuentas, pienso que sí hay buenas perspectivas de importar esta tecnología, pero habría que dosificar muy bien esos presupuestos porque muchas veces estos desarrollos en dólares implican inversiones muy grandes. Juan Pablo, ¿y vale la pena hacer esto en Colombia? Yo pienso que sí y vale la pena hacerlo en todo el mundo. Colombia tiene una gran ventaja. De pronto eso es algo que no se ha querido ver con detenimiento. Siempre se toma como un cliché de Colombia es un país rico porque es biodiverso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que la verdad es que sí. Por ejemplo, para el desarrollo de muchas de las energías renovables de las que nosotros estamos hablando, se requiere de esa biodiversidad, no solo biodiversidad en materia de flora y fauna, sino biodiversidad en recursos abióticos, es decir, en metales, en minerales, o con qué se hacen los paneles solares, o con qué se hacen los aerogeneradores. Sí vale la pena. Lo importante es generar una política de Estado, no una política de gobierno de turno. En esa política de Estado se debería hacer una misión, algo así como cuando Estados Unidos hizo la misión de conquistar la Luna y que todos los desarrollos tecnológicos de ese país para esa época se orientaron a poder construir un transbordador que llegara a la Luna. Yo pienso que en el caso de las energías renovables en Colombia se debería hacer lo mismo. Debería haber un plan donde muchas de las tecnologías, muchos de los científicos, todos se reunieran en pro de volvernos un país proveedor de esas energías, porque es que nosotros tenemos la biodiversidad necesaria para desarrollarla. Tenemos los metales, tenemos los minerales para generar esas nuevas formas de energía. Entonces, sí sería muy importante a largo plazo para la economía colombiana y sí vale la pena meterle la ficha a este tema. Igual que como todo, Juan Pablo, ¿y usted cree que hay alguien que se opondría a esto? Personas Claro, de poder. claro que sí. Siempre que hay innovación, generalmente lo que se llama innovación disruptiva, que es cuando se cambia de una manera de hacer las cosas intempestivamente a otra manera de hacer las cosas, en esos actores siempre hay beneficiados y perjudicados, como en todo. Es lo que llamamos creación destructiva. ¿Quiénes se podrían quejar? Primero, digamos, desde las universidades, todos estos programas de ingeniería de petróleos y este tipo de cosas, ahí terminaría su ciclo de vida. Todos estos estudiantes que, digamos, en su preparación, que no se hayan actualizado y que están en el ámbito de los hidrocarburos, quedarían desactualizados. Es decir, que habría también una fracción de desempleo importante. Habría es que mirar esas personas cómo podrían migrar al manejo de estas nuevas energías. Por ejemplo, una persona experta en hidrocarburos, ¿cómo puede volverse experta, por ejemplo, en fotosíntesis artificial? ¿Mm? Las otras, digamos, empresas o actores que podrían verse perjudicados son todas las empresas que estén relacionadas a estas economías, no solo desde la energía, sino desde el uso del petróleo, por ejemplo, para hacer plásticos y polímeros y esto, ahí tendrían que reformarse. Porque, por ejemplo, con dejar el uso del petróleo de lado, no solo está la parte energética, sino cómo vamos a empezar a hacer bolsas plásticas. Hay que empezar ya a pensar en otras cosas, biopolímeros. Entonces, todas estas empresas que están metidas en la industria de los plásticos, del PET y todo esto, podrían también verse afectadas, podrían también haber revueltas por ese lado.
Y efectivamente, pues también todas las empresas que están de la mano en esas concesiones y en esas contrataciones gubernamentales que se encargan de crear las estanterías y la infraestructura y la maquinaria para hacer las explotaciones de petróleo, por ejemplo, en todas estas zonas como Coveñas y este tipo de cosas, pues ahí van a ver perjudicados. Juan Pablo, y nosotros como pueblo podemos tomar acciones para que en Colombia se puedan implementar estas medidas. Sí, lo que pasa es que si bien, Germán, actualmente en la democracia se habla de que deberían haber cuatro ramas del poder público, donde esa cuarta rama sería la fuerza cívica. Y hay unos mecanismos de participación ciudadana que se pueden implementar desde la óptica de la gestión ambiental. Entonces hay consultas populares, ¿verdad? Hay ciertos entes como los IDEAS que pueden ayudar, digamos, a conglomerar gente para que den su opinión en temas ambientales. Lo que pasa es que la tasa de participación de un ciudadano promedio en este tipo de comités intersectoriales, pues es muy baja. La gente no asiste, pero de que hay los mecanismos, los hay. Recordemos que dentro de lo que es la gestión ambiental, dentro de los programas de educación ambiental y donde se pueden escuchar las opiniones de las personas, tenemos los PRAU, que son los programas ambientales universitarios, los PRAE, que son los programas ambientales escolares, están los empresariales y hay otros que son los PROCEDA, que son los que responderían a la pregunta, que son programas de educación ambiental a nivel sociedad. Y alrededor de esto hay una institucionalidad donde se puede recurrir para plasmar esas ideas y esos deseos del pueblo, digámoslo, de incurrir en esas energías. Incluso ahí también tenemos estos recursos anexos constitucionales como las acciones de nulidad, donde si una empresa está afectando fuertemente a una comunidad, se puede ordenar como población el cese de actividades de una empresa que esté perjudicando al ambiente. Entonces lo importante es, uno, conocer los mecanismos y dos, participar. La gente no participa. Eso es verdad. El pueblo está totalmente desinformado sobre todos estos temas. Y bueno, Juan Pablo, para terminar, quiero pues que nos ayude a redondear la idea sobre el impacto ambiental que genera el petróleo en la vida cotidiana. Listo, perfecto. Para redondear, podría decir lo siguiente. Impactos del petróleo. Dependencia económica a unos monopolios que están manejando los precios y que están manejando las participaciones en dicho mercado. Segundo, desplazamiento social. Donde se hacen esas excavaciones no se genera riqueza, se genera pobreza. Tercero, daño a los ecosistemas. Se afecta fuertemente lo que es la estabilidad del suelo y lo que son los servicios ecosistémicos de autorregulación, es decir, los niveles de humedad, eh, digamos, los niveles de contaminación atmosférica, etcétera, se ve afectado esos mecanismos reguladores. Tercero, la disposición final de los residuos que dejan los derivados del petróleo. Estos se caracterizan como contaminantes orgánicos persistentes, que esos son los COPS, objeto de tratados internacionales. Y es que estos polímeros, como tienen unas cadenas tan largas, separar eso o biodegradar eso es supremamente difícil. Entonces, ahí vemos una, un impacto que es multidimensional alrededor de la economía del petróleo. Entonces, recomendación final. Primero,
no dejar a la doble moral el tema de lo del petróleo, personas que se manifiestan, que no queremos que nos contaminen con esas excavaciones, etcétera, pero todos en el día a día usamos derivados del petróleo. Entonces hay que tener en cuenta que si bien deben empezarse a dar cambios ya, esto debe hacerse poco a poco, esto es paulatino, esto no es como que desde el día de hoy dejamos de usar petróleo, no. O sea, tiene que ser un cambio de mentalidad. Lo que insistía anteriormente, las personas deben conocer los mecanismos para quejarse, deben moverse alrededor de lo ambiental, pueden empezar con sus comunidades, se pueden tomar iniciativas, por ejemplo, a nivel de barrio, a nivel sectorial, donde hey, vamos a implementar estos protocolos para ir disminuyendo el consumo de petróleo. Entonces, la invitación finalmente es primero a culturizarnos en temas ambientales. Por ahí alguna vez veía una frase relacionada a la educación ambiental que decía, educación sin conocimiento del medio ambiente no es educación. Entonces, para mí es importante seguir este postulado porque lo más importante es respetar el amor por la vida, por la igualdad y por el bienestar social, Germán. Listo, Juan Pablo. Muchas gracias. Ya acabamos ya nuestro cuestionario y le quiero agradecer por tomarse el tiempo para esta entrevista. Y nada, muchas gracias. Listo, Germán, muchas gracias a ti por la invitación. Me parece pues que estás tratando un tema que es de suma importancia, que vas a ver cómo va a ir tomando relevancia en los años venideros, sobre todo con tantas catástrofes naturales que se están presentando últimamente. Es momento de que el ser humano tome conciencia real acerca de este tipo de temas.